Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, sin duda alguna, el terrorismo sigue siendo un negocio muy lucrativo para quienes lo promueven y para quienes necesitan del terrorismo. Necesitan hacer un gran negocio. No solamente se incrementa la venta de armas en los Estados Unidos a las diferentes regiones, no solamente se imponen leyes, nuevas leyes a los ciudadanos de las diferentes naciones en Europa y en los Estados Unidos. A través del terrorismo, simple y sencillamente se le cortan libertades civiles a los ciudadanos de Europa, de Estados Unidos o de cualquier región del planeta debido a la supuesta amenaza terrorista y debido a que cualquier arma representa una amenaza. Y obviamente a través de esto desarman al pueblo, lo intimidan con el supuesto terrorismo y al mismo tiempo le van quitando libertades. Terrorismo de Estado, terrorismo conveniente, eso es lo que hay detrás de todos los actos terroristas, no solamente en Inglaterra, sino en todas partes del mundo. Pero vayamos, para aquellos que todavía tienen dudas sobre lo que digo, aquí les va una información muy importante y con esto yo solamente expongo los hechos y la noticia y tú eres el que decide. Pero vayamos a esa información. Este pasado 22 de mayo fue realizado el ataque terrorista en Manchester United, en Manchester, Inglaterra, justo en un concierto. Mueren 22 personas. 22 personas. El ejecutor de este atentado terrorista, quien lo ejecutó fue el señor Salman Abedi. Y este señor Salman Abedi luchó en las supuestas, o participó en el levantamiento de aquellos grupos que lucharon en contra del señor Saddam Hussein en Irak. Aquí está la información, en Irak. Al mismo tiempo participó apoyando a la Organización del Atlántico Norte y a Estados Unidos en esa guerra en contra del señor Saddam Hussein en Irak. Pero no solamente participó en Irak, participó también en Libia. En Libia, en la guerra en contra del señor Muammar Gaddafi. Fue uno de los revoltosos que se levantaron supuestamente en contra del señor Muammar Gaddafi, y con esa ayuda humanitaria la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos simple y sencillamente destruyeron a la nación más próspera de África y de Medio Oriente. Hágame usted el carajo favor. Pero el señor participó en todo esto. El pasado 20 de mayo, el mismo gobierno de Libia le envía un comunicado precisamente al gobierno de Inglaterra para asegurarle que el señor Salman Abedi se encontraba en su territorio y podría lanzar un ataque terrorista, debido a que su padre, del señor Abedi, fue detenido en Libia por actos terroristas que había realizado. Toda la familia del señor Abedi, y estoy hablando del que realizó este ataque terrorista, simple y sencillamente estaban bajo investigación del gobierno libio del gobierno de Libia por los actos terroristas que habían realizado toda su familia. Y teniendo la información, el M5 y M16, y estoy hablando de la Agencia de Seguridad precisamente de Inglaterra, teniendo toda esa información, no hicieron absolutamente nada. ¿Pero por qué era conveniente que se realizara este ataque terrorista y que todos lo dejaran desapercibido, sabiendo que iba a haber un atentado terrorista? ¿Por qué era conveniente? Porque Inglaterra se siente, y aquí viene lo interesante, Inglaterra ahora está participando en la frontera de Jordania, junto con Estados Unidos y el ejército de Jordania, para tratar o intentar una intervención militar directa en contra de Siria. Y es que el Pentágono ha asegurado que está preocupado debido al avance del ejército sirio en contra del terrorismo. Por lo tanto, como les vuelvo a reiterar, como el terrorismo se ha convertido en una de las principales armas para seguir con la venta de armas, para continuar con este gran negocio de sangre y de muerte, obviamente no le conviene ni a Estados Unidos ni a Inglaterra que el terrorismo sea derrotado. El señor Sergei Lavrov, secretario de Estado de Rusia, había asegurado que Estados Unidos parecía estar apoyando a los grupos terroristas para tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Eso es algo que ya todo el mundo sabe, solamente que diplomáticamente no se dicen las cosas de manera tan directa ni tan fuerte, porque podría representar la ruptura de sus relaciones exteriores. Hagan ustedes el carajo favor. Pero bueno, lo han afirmado todo el mundo y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque quiere intervenir militarmente ella. ¿Y qué mejor que decir que hubo un atentado terrorista como el del pasado 22 de mayo en contra de Inglaterra y bajo eso justificar su presencia en
sí, en Jordania, y con esto lanzar una lucha en contra del supuesto terrorismo. Era conveniente. Al mismo tiempo surge el 22 de mayo, justo con los atentados terroristas, precisamente en Manchester, surge allá en Managua, Filipinas, resurge o nace o entra, digamos, definitivamente el grupo terrorista islámico de Irak, ISIS, Daesh o como le quieran nombrar. Llega a Managua, allá en Filipinas, justo cuando el señor Rodrigo Duterte se encuentra en reunión el 22 de mayo con el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia. Justamente ese día resurge en Filipinas el Estado Islámico de Irak, toma a Managua, esa ciudad, y inmediatamente el señor Rodrigo Duterte tiene que cancelar su visita oficial con el señor. Bueno, se reunieron, pero tuvo que salir de emergencia hacia su territorio, hacia su nación, debido a la presencia del terrorismo. Pero ¿para quién era conveniente que sucediera en Filipinas? Por supuesto, a Estados Unidos y a Europa, que después de que saliera la anterior gobernante de Filipinas, que era una títere y un aliado de Europa y los Estados Unidos, o estaba bajo su dominio, llega Duterte y prácticamente cambia el sistema, deja a Estados Unidos de lado, deja a Europa de lado y busca nuevas alianzas, como China, como el mismo Rusia y como los aliados de Rusia. Y obviamente tenía que sufrir la consecuencia del terrorismo. ¿Por qué? Porque había dejado a sus anteriores amos y dueños. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Este es el terrorismo conveniente. Un terrorismo que están utilizando Estados Unidos, la Organización del Atlántico Norte, el mismo Europa, para seguir la desestabilización de las naciones, la destrucción de ellas, seguirlas endeudando, seguirles imponiendo su modelo económico, pero robándose todos los recursos. Es lo que hay detrás de este terrorismo conveniente. Un terrorismo conveniente para Europa y los Estados Unidos. Por eso el terrorismo es muy difícil que sea erradicado. Mientras que haya intereses, especialmente los de las armas, la principal fuente monetaria del gobierno de los Estados Unidos necesita las guerras, necesita el terrorismo, necesita continuar con esta locura para de esta manera seguir como nación sobreviviendo gracias a las armas y a la sangre que se derrama por esas armas y con esos grupos terroristas. Pero es el negocio de Estados Unidos, las armas. Y mientras que las armas sean el negocio, Estados Unidos tendrá que inventarse enemigos, tendrá que crear enemigos y tendrá que crear la desestabilización en cualquier región del planeta. Lo dice su servidor y esa es la realidad. Y es lo que hay detrás de todo esto, de estos atentados, del resurgimiento del Estado Islámico precisamente en Filipinas, de la reunión que se tenía precisamente con el señor presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todo esto es parte de la estrategia geopolítica, pero en la cual Estados Unidos, la Organización del Atlántico Norte, van a favor del terrorismo, a defender el terrorismo, porque el terrorismo sigue siendo su principal arma y su principal aliado, tanto para amedrentar a la sociedad como para irse posesionando y desestabilizando las naciones que están en su agenda. Por supuesto que eso es lo que hay detrás de esta basura, pero bueno, yo solamente pongo los hechos, las noticias, les digo lo que hay detrás de ese juego, pero tú eres el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.